Hola, mi nombre es Elías Paramillán, soy alumno del quinto semestre del Grupo Y, de Ingeniería Industrial, modalidad presencial. Este video es para hablar sobre la materia de Estadística Diferencial 2, el tema en específico del control estadístico de procesos. Este tema habla sobre básicamente el uso de la gráfica de la herramienta de estadística gráfica de control P como herramienta básica para determinar si un proceso está controlado o no. Vamos a ver ahorita lo que es la gráfica de control para atributos. En este caso vamos a ver, recordemos un poco más atrás, los atributos eran cuando se mencionaba sobre un defecto de una pieza, se hablaba sobre defectos por atributos, se hablaba sobre que fueran cuestiones que no fueran cuantitativas. Con cuantitativas nos referimos, por ejemplo, a la cuestión dimensional o en cuestiones de lo que viene siendo la estadística, digo, los defectos atributos podría ser una condición de la pieza. Por ejemplo, que una manguera estuviera rota, una puerta estuviera mal posicionada, eso podría ser un problema, un defecto por atributo. Ahora vamos a ver la gráfica de control de los elementos. En ese caso tenemos lo que viene siendo el eje X y el eje Y, que regularmente así se muestra una gráfica de control, donde siempre va a ser en el cuadrante positivo, puesto que nosotros tenemos piezas y porcentajes positivos. Nosotros en la parte inferior vamos a tener lo que vienen siendo las muestras, en la parte superior vamos a tener en el eje de las Y, vamos a tener los porcentajes donde van a caer cada cantidad de piezas defectuosas. Este porcentaje se determina pues obviamente la cantidad de piezas defectuosas entre la cantidad de piezas fabricadas. Vamos a nosotros a puntear todas las cantidades de cada lote mostrado o de cada muestra en caso de que estemos hablando de otro tipo de datos, y vamos a determinar con base a la barra central qué tantos puntos o qué tantos datos van a estar dispersos de la línea central y cuántos se van a pasar o cuántos van a tener tendencia a acercarse a la línea de límite superior o a la línea de límite inferior. Estos límites nos sirven para nosotros determinar también si el proceso va a estar controlado o no. Por ejemplo, nosotros tenemos 24 datos donde estos datos son las muestras y los porcentajes se muestran de diferentes maneras. Nosotros en lo que viene siendo esta parte de aquí tenemos básicamente las características que viene siendo una parte o un proceso no controlado. Nosotros para como proceso no está controlado tenemos que estos puntos. El primer punto dice que hay un patrón o una tendencia o un ciclo, evidentemente no es aleatorio. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos aquí, si nosotros dijéramos este punto más este punto y todos estos puntos fueran o todos hacia abajo o todos hacia arriba, sin una tendencia aleatoria a bajar y a subir, ahí vamos a determinar que un proceso no está controlado. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Pero dice que hay un punto que está fuera de la región de los límites inferiores o superiores. Nosotros queremos decir que, por ejemplo, si un punto estuviese arriba o abajo de los límites, se determina que el proceso no está controlado. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Eso es estadísticamente estable. Existe una probabilidad de que el punto 0,5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Esto es muy simple, esto nada más quiere decir que no podemos tener más de 8 puntos de la línea o por debajo de la línea. Se debe a que nada más cabe el punto 5% de probabilidad de que estén
arriba o abajo o arriba o abajo. Esto nos da, no, si no fuese así, dijéramos nosotros que no está controlado el proceso. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Esto quiere decir que va a haber todos los puntos crecientes y todos los puntos decrecientes. Deben de haber cierta cantidad de puntos consecutivos o por debajo o por arriba, pero siempre deben de estar alternados. Hay 14 puntos consecutivos alternantes abajo que indican incremento, decremento. No puede haber siempre esa tendencia de incremento, decremento. Puede haber, hayan incrementos, después haya varios incrementos, varios decrementos, sucesivamente, pero no puede haber seguidos o muchos incrementos, como se muestra en esta gráfica de aquí. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en las 2 desviaciones estándar de la línea central. Esto quiere decir que no puede haber más de un punto o más de 2 puntos, perdón, tan cerca de la línea central. Todos deben de estar cerca de la línea central. Si hubiesen más de 2 puntos lejos de la línea central, ya que un proceso no está controlado. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Es decir que no puede haber más que 5 puntos consecutivos dentro de la línea de control que están en una desviación estándar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, gráficas de control por atributos. Ejercicio número 1. Widant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Widant notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Hay una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos. El proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo de Minitab. Nosotros vamos a determinar con los datos que ya tenemos aquí, en base a los defectos y a las muestras dadas, los desfibriladores pueden fallar y qué tan controlado está el proceso. Tenemos 2 maneras de hacerlo. Primero vamos a hacerlo por las gráficas, por las estadísticas básicas. Vamos a hacer estadísticas básicas, gráficas de control. Estadísticas básicas. Perdón. Aquí. Estadísticas de control. Gráficas por atributos. A la gráfica P. Vamos a nosotros a seleccionar, por ejemplo, aquí la columna de defectos para las variables y el tamaño de subgrupos. En este caso van a ser de 5. Las opciones de las pruebas, vamos a escoger un punto mayor que desviación que la cantidad de desviaciones central en la línea central. 3, k igual a 9 para los puntos consecutivos en una de la línea central.
las 6 con los puntos consecutivos, todos ascendentes de todos los descendentes, las de cantidad 6 y cada puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a poner aceptar y aceptar. Oh, creo que me equivoqué, estadísticas. Aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, los puntos que están aquí, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en la parte superior y 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 puntos en la parte inferior. Una alternancia, más bien, no todos estuvieron arriba de la línea central y los otros estuvieron de la línea central. Esto nos está mostrando que pues ese efecto y en base a los puntos que nosotros determinamos desde un principio, que no hay una, no hay hay más de 8 puntos a central y por ende no hay un control del proceso de fabricación de estos desfibriladores. Esto lo podemos determinar también de otra manera. Si nosotros nos vamos a la parte donde dice asistentes y gráficas de control, nosotros nos podemos ir a elementos defectuosos, ya sea por gráfica P o por gráfica U. Dice defectos por unidad, defectos, elementos defectuosos. Estamos pues analizando elementos defectuosos. ¿Dónde están los elementos defectuosos? Tamaño constante para todos los grupos. Columna de tamaños por subgrupo, lo vamos a dejar tamaño constante para todos los subgrupos. En este caso son 10.000. Aquí le vamos a poner que los tiene por parte de los datos. Y pues aquí tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos la gráfica de la misma forma. Tenemos comentarios, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 20% está de control, tengo en cuenta la posibilidad del 0.07% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Okay. Esa es la primera gráfica, la gráfica que hemos visto. Aquí tenemos igual la misma gráfica. Interesante es esto, ¿no? Los datos que tenemos. En cuestión de estabilidad, la proporción de elementos defectuosos pudiera ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera de control. Hay la posibilidad de que vea el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. Los subgrupos, usted no debe preocuparse por las actitudes o límites de control, porque los cálculos incluyen más de 14 subgrupos. O sea que la cantidad de datos que nosotros estamos analizando, por así decirlo, está bien. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control, porque todos los subgrupos tienen por lo menos 500 elementos. Tienen más variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control, de haberlos no necesita corregir este problema. O sea, la variación esperada es la correcta. Las gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos. Si su principal objetivo es explotar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráficos
o las gráficas de control del antes y después. Estaría muy interesante hacer eso. Ir ahora al siguiente ejercicio, donde habla igual, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada distribuidor fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de distribuidores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de distribuidores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por qué no está bajo control estadístico. Defectos del 20, 14, 22, 27, así sucesivamente. Vamos a abrir este archivo. Tenemos 20 muestras. Cada muestra pues tiene 10.000 datos. Cada 10.000 datos tenemos cierta cantidad de defectos. Ahora vamos a hacerlo por la primera manera en la que lo vimos anteriormente. Vamos a gráficas de control, gráfica P. Vamos a decir aquí que tenemos defectos. El tamaño de los subgrupos va a ser el tamaño del lote. Vamos a decirle aquí que nos dé todos los datos. Y vamos a darle aceptar y aceptar. En este caso nosotros tenemos un sistema o un estable. Cuando esto muestra todos los puntos que nosotros vimos en la primera parte, los podemos analizar nosotros de una manera en esta gráfica. Dice que recordemos que si hay un patrón o una tendencia, un ciclo que evidentemente no aleatorio, esto quiere decir que va a ser un sistema o un proceso no estable. Aquí nosotros no tenemos una tendencia que parezca todo el tiempo hay un de la tendencia central. Hay un punto que esté fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Esto no sucede. La regla de 8 existen 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central. Esto no sucede. Todos están aquí, hay 2, después 2 arriba, 2 abajo, 3 abajo, 2 arriba, 1 abajo, 2 arriba, 2, 3 abajo, 1 arriba, 2 abajo y otro en medio. Nuestra P es .002, por ende esa es nuestra media y no nos estamos moviendo mucho de ella. Nuestro límite inferior es .006060 y nuestro límite superior es 0.003340. Ya creamos la gráfica, ya vimos que nosotros no tenemos este alguno. Ahora por medio del asistente. Nuestra columna de número de elementos defectuosos va a ser la de defectos. Nuestro tamaño constante de los grupos va a ser 10.000. Y vamos a decir lo mismo que dijimos anteriormente. Aquí vimos algo bueno. Okay. Ahorita en este de aquí, el que vimos en principio, ya decía que tenía una alerta porque probablemente no era estable. De hecho, anteriormente pues no era estable en nuestro proceso. Ahora dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. No debe preocuparse porque tiene los subgrupos necesarios, tiene más de 250 elementos, la variación está la variación esperada y pues por ende tenemos un sistema. Vamos a ver lo que viene siendo la gráfica de todos. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la gráfica de control de, de elementos. Vamos a abrir el archivo.
Vamos a leer el enunciado. Dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreada al llenado de refrescos de 11 onzas, debido a que han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo que ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaboró las siguientes gráficas. Gráfica de rachas, está bajo control estadístico. Gráfica de XR, y determina si está bajo control estadístico, y se ha tomado la decisión de incrementar la muestra a 10 unidades al día por 30 días. ¿Vale? O sea que vamos a hacer primero con 5 latas, vamos a hacer los dos ejercicios y después vamos a hacerlo con los otros dos. Vamos aquí al archivo de Minitab, vemos que tenemos 150 datos. Vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, y vamos a hacer una gráfica de corridas. Vamos a decirle cuál es nuestra columna de otra vez nos vamos a ir aquí, herramientas de calidad, gráficas de corridas, onzas y muestras. Vamos a ponerle el título. Y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ponerle aquí 5. Subgrupo 5. Que los subgrupos aquí 5 latas, el día 1 fueron 5 latas, el día 2 fueron 5 latas, y así sucesivamente. Por eso es que vamos a tener esto. Tenemos un sistema controlado, prácticamente está controlado nuestro sistema de producción, porque todo el tiempo tenemos la tendencia dentro de lo que debe de ver. Aquí en lugar de ponerle 5 vamos a poner 1 y vamos a ver la variación. La gráfica de corrida por onzas contra la gráfica de corrida por onzas entre 5 muestras o y por ejemplo una todos los días, y estas todas son las medias de las muestras. Esto, por ejemplo, aquí son aquí las muestras las toma, más bien cada dato lo muestra como si fuera uno nada más, que todo el tiempo están dentro de acá. Hubieron picos muy afuera, pero todo el tiempo estuvieron cerca de lo que viene siendo el límite central, o más bien el centro de los datos. Vamos a darnos el ejercicio. Dice una gráfica de rachas y determina si está bajo control estadístico. Después de una gráfica de XR y determina si está bajo control estadístico. Vamos a ver estadísticas, gráficas de control. Vamos a ver vamos a ponerle onzas, también ya subimos 5. Vamos a ponerle saltar. Aquí nosotros ya nos lo damos un poquito más resumido, no hay tantos datos. Vemos que nuestra muestra es 11.89, nuestro límite es 11.92 y nuestro límite inferior es 11.85. Regularmente siempre estuvieron dentro de y siempre tuvo esa variación que debe de tener. ¿Vale? Vamos a ver ahora con 10 latas diarias cómo se comporta.
Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Decirle aquí las onzas. El tamaño de su grupo va a ser 5, digo 10, en este caso son 10, porque aumentamos la cantidad de la muestra. Vamos a aceptar. Vamos a ver. Un límite muy excedido, pero sigue estando dentro de pues 1. Recordemos que lo único que nos dice si llegase a estar más de 2 datos consecutivos fuera de la del límite superior, eso va más bien lejos del límite central, va a haber un problema porque va a determinarse que no está dentro del límite, de los límites. Vamos a abrir ahora lo que viene siendo la gráfica. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, subgrupos R. Vamos a decirle que son onzas. Vamos a decirle que son 10. Aquí es donde vamos a ver lo que les comentaba anteriormente. Nosotros lo vemos de dos maneras distintas. Que el sistema está controlado. Nada más que hay una variación, pero siento que estoy mal aquí. Gráfica de control, gráfica por atributos, por subgrupos, observaciones. Este es el que se parece a este. Este es el que nos está demostrando nuestro límite central y nuestro límite superior e inferior. Nuestro límite superior era 12.022 y se excedió. Muy visible. Aquí ya nos está determinando que nuestro sistema no está controlado o nuestro proceso no está controlado. Una falla. Recordemos a lo que nos decía las diapositivas anteriores. Si hay un punto que esté fuera de la región de los límites de control superior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior, se considera un sistema fuera de control, ¿vale? Un proceso fuera de control. Por ende, este podría decirse que es un proceso fuera de control, tomando en cuenta que son 10 latas diarias o 10 muestras diarias las que se van a determinar. Dice una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico de las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio en proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Ahora la siguiente gráfica. Gráfica de rachas y determina si está bajo control estadístico y gráfica XR determina si el estado está bajo control estadístico. Vamos a tomar primero los datos de 8, ya que después va a aumentar a 15. Vamos a determinar si está dentro o está fuera el proceso de control. Está controlado el proceso de producción. Aquí tenemos los datos, son 30 días, 8 muestras diarias, 240 datos. Aquí vamos a irnos a estadísticas, herramientas de la calidad, gráfica de corridas. Vamos a decir aquí que el peso del atún lo vamos a determinar mediante el tamaño de la muestra, que es 8. Vamos a dar aceptar. Nos muestra que tenemos un sistema, un proceso de producción controlado, porque estamos
dentro de, supuestamente, al menos a lo que se alcanza a ver aquí. Vamos a ver si no hay muestras que tengan tendencia o cosas así. Yendo a estadísticas, a gráficas de control, para variables de subgrupos. X bar. Vamos a ir al peso del atún, latas por día, aceptar. Aquí nos muestra ya los límites inferiores y superiores y el límite central. El sistema de proceso de producción está controlado. ¿Vale? Es muy fácil, es muy básico, siempre y cuando entendamos las reglas de lo que está fuera y de lo que está dentro de lo que viene siendo este sistema. Obviamente hay algunos sistemas más bruscos que nos van a decir la muestra siempre va a ser tanto, o que tengamos que aumentar la muestra para determinar obviamente si el sistema está o no está dentro. Ok, vamos a ver aquí, dice que se ha tomado la decisión de incrementar la muestra de 15 unidades por día. Se elaborará una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determina si está bajo control. Ok, aquí vamos a omitir lo de la gráfica de corrida. Nos vamos a ir luego a gráfica de control o estadísticas, gráficas de control, perdón, gráficas de variables por subgrupos, X barra. Vamos a decirle que el peso del atún está determinado una muestra de 15. Ok, aquí vamos a saltar porque aquí me está saltando un paso. Vamos a decirle en pruebas que nos determine todos los puntos, todas las pruebas existentes. Los puntos consecutivos en la línea central van a ser 9, los puntos consecutivos todos estándares o todos descendientes van a ser 6, los puntos consecutivos alternativos de arriba hacia abajo deben ser 14. Acá más 1, 2 menor que mayor que 2 desviaciones estándar de la línea central de un lado debe ser 2. El K más un punto debe ser una desviación estándar de la línea central debe ser 4, así sucesivamente. Aquí se muestra lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que nos dio unos parámetros distintos y al final de cuentas nuestro sistema de producción está controlado, nada más que tenemos que hacer las cosas con todo lo demás. Al final de cuentas el sistema de control de producción del atún está controlado. ¿Vale? Vamos a irnos ahora sí a lo que viene siendo el proyecto. Nos vamos a ir al proyecto. Vamos a hacer una recopilación, es un ejercicio sobre herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, donde vamos a delimitar el problema. Es importante definir el área donde se delimita el problema. Esta es una empresa dedicada a la industria aeroespacial, donde su primera instancia es el servicio al cliente en tiempo y forma, la elaboración de los componentes para el ensamble de la fabricación de las piezas, y aquí se utiliza. Para esto es necesario analizar el trabajo en el área de inspección de recibos. En esta ocasión lo decidí hacer para el área de producción, donde vamos a determinar por medio de los defectos dice en una fábrica de ductos de aluminio que transportan flujos, en la fábrica donde ejemplifiqué al principio, se fabrican ductos para avión,
Dice, ductos para el flujo, el enfriamiento de partes de aviones. Es necesario tener un control de los defectos por cada orden fabricada. La fabricación se pretende automatizar en algún momento porque se cree que muchos defectos provocados por errores humanos. Esto es necesario saber de qué tanto se puede mantener bajo control las líneas o procesos artesanales. Es como ellos lo determinan, que dicen que es un proceso artesanal, mano o que se hace es manual, ¿no? Manual al final de cuentas. Para ello calculé 50 órdenes de diferentes días con una cantidad de piezas distintas, son variantes del 1 al 10 aproximadamente, con una cantidad de efectos también cada orden. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a determinarlo con el asistente y vamos a determinarlo con un análisis de gráfica de control. Vamos a irnos a gráfica de control por una gráfica P y vamos a decirle que vamos a determinarlo todo por los defectos y el tamaño de los subgrupos va a ser la cantidad de piezas. Vamos a decirle la opción de gráficas P, vamos a decirle la cantidad de pruebas que queremos que haga, vamos a decirle aceptar y vamos a darle aceptar. Ok. Al parecer hubo un problema con los datos, lo mismo de que son muy pequeños. Vamos a ver qué pasa si lo doblamos, lo multiplicamos, no importa. Vamos a ver si se puede hacer con las estadísticas gráficas de control, gráficas de subgrupos, X barra, que son los defectos, uno por cada uno, de X barra, como son datos aleatorios y son datos muy dados ahora sí que al azar, que yo no puedo obtener datos reales, podemos determinar que si esto fuera hipotéticamente real, tendríamos estos datos y todo nuestro sistema de producción estaría estable. Una media de defectos de 3.5, un límite superior de 7.5 y un límite inferior de 1.54. Quiero ver qué sucede si le quitamos la mitad. Volvemos a volver a hacer lo mismo con gráficas de control, subgrupos, X, mismo, aquí disminuye y ya se va a mostrar lo mismo, pero al menos se ve un poquito más ordenado los datos que ya había yo mostrado desde un principio. Eso es todo de mi parte, espero les haya gustado el video, todo lo que preparé para ustedes. Hasta luego.